Esta tercera semana, este tercer domingo que estamos tocando este tema, es de suma importancia porque la semana pasada, haciendo resurrección, domingo de resurrección, yo les compartía que hay tres maneras de dejar este mundo. Tres maneras de dejar este mundo, no sé si lo recuerdan. La primera de ellas es lo que llamamos el ser trasladado o traducido, en inglés la palabra translated, pero es lo que le pasó a Enoc, es lo que le pasó al profeta Elías y posiblemente a Moisés. Implica que fueron personas, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que dejaron este mundo, se fueron ante la presencia de Dios sin haber conocido, ¿qué cosa? La muerte física. No murieron físicamente, caminaron con Dios, simplemente se fueron con Dios. Es la primera manera de dejar este mundo. La segunda manera de dejar este mundo es lo que se le conoce como la resucitación. Es el tipo de persona que muere, es declarado muerto en el monitor del hospital del doctor, en lugar de estar la línea así, es una línea continua. Eso implica que la persona falleció, e inclusive en la Biblia encontramos varios casos donde la persona fue enterrada y después de varios días de estar muerto, ¿qué es lo que le pasó a la persona? Resucita. ¿Sí? No es una resurrección, es una resucitación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la resucitación la persona regresa, ¿sí? Y su espíritu se une a su cuerpo otra vez, pero el problema es que cuando sale de la tumba esa persona, y en la Biblia hay varios casos, sale con el mismo cuerpo. Eso implica que a lo mejor en el velorio de la persona hubo café o chocolate. Resucita, sale otra vez. El problema con ese cuerpo con el que salió, que es el mismo, es que eventualmente hay que hacer más café, porque va a volver a morir la persona. Entonces, es trágico, pero es la segunda manera de dejar este mundo. Trasladado, resucitación, y el último es lo que obviamente experimentó exclusivamente la persona de Cristo, que es la resurrección. Es similar a la resucitación, excepto que en este caso, en el tercer día, cuando el espíritu retorna al cuerpo y se une y sale Cristo de la tumba, sale con un cuerpo diferente con el que fue enterrado. Es un cuerpo glorificado. La Biblia no nos da detalles de cómo es ese cuerpo, cuáles son las diferencias entre el cuerpo actual al cuerpo futuro. Todo lo que sabemos que es un cuerpo, eso es lo que sabemos, que es un cuerpo que estará diseñado o está diseñado, el cuerpo de la glorificación, para servir, para glorificar, para adorar, para vivir en comunidad, no solamente con Dios, pero con otros en el cielo. Es todo lo que sabemos, de ahí en fuera no sabemos detalles de ello. La razón que quiero que hablemos de este tema, porque cuando hablamos de la pasión de Cristo, y hemos descrito esto, es que la pasión de Cristo, su misión, su propósito, lo que a Cristo lo hizo ser, lo que fue su motor de arranque, ¿sí? Fue precisamente el crear entre nosotros lo que hemos descrito como, en inglés se dice unresolved tension, una estira y afloja que la mayor parte del tiempo nos es difícil de navegar. Una estira y afloja en el cual, otra vez, aun cuando confiamos en Cristo y queremos de Cristo, nuestro cuerpo tiende a hacer cosas en contra de Cristo. Aun cuando leemos la palabra de Dios y queremos más de su enseñanza, a veces los pensamientos negativos nos abruman y la crítica sale, o tal vez la depresión, o tal vez la autoestima no está muy bien, los temores surgen, y aun cuando oramos y oramos y oramos, muchas veces el reporte del doctor es opuesto a la oración y no sanamos físicamente. ¿Me explico? Entonces, esta tensión que es una realidad y que existe hoy en día, esta tensión que en un momento dado nos está agobiando, es una tensión que Cristo no prometió resolver. Y déjenme ponerlo de esta manera. Nosotros como cristianos no navegamos o no avanzamos o no luchamos en la vida hacia la victoria. Nosotros como cristianos, por la muerte y resurrección de Cristo, es que avanzamos, navegamos y peleamos desde la victoria. El propósito es que, el punto es que muchas de las veces, aun cuando sabemos que la muerte ha sido vencida, le seguimos temiendo a la muerte y nos gustaría ser trasladados y no atravesar la muerte física. Nos encantaría eso. Nos encantaría que ahorita el abuelo, el papá, el tío, la hija, el hermano experimentaran una resucitación. Nos gustaría volver a verlo, ¿no es cierto? Pero la realidad es que estamos en ese estira floja, en que hay promesas que ya las hizo pero no se han cumplido. Y en su tiempo estamos esperando. Es decir, el reto para el ser humano, escuchen esto, el reto para el ser humano, sobre todo cuando buscamos y cuando nos acercamos a Cristo, es que nuestra tendencia, y eso es por inercia, no quiero culparlos, no quiero etiquetarnos unos a otros, pero por inercia nos acercamos precisamente a la pasión de Cristo para que Él resuelva la tensión. Y la realidad es que Cristo, mientras estemos en este mundo, no la va a resolver. Es algo que les puedo garantizar. ¿Qué implica ello? Que entre más la cosa se pone difícil, ¿sí? La promesa no fue que Él aliviaría el dolor, la promesa es que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo.
Y que la victoria no es necesariamente la ausencia de la tensión o del problema, la victoria es su presencia. Esa es la victoria. Y que a menos que aprendamos a apreciarlo a Él más de lo que apreciamos lo que Él puede hacer por nosotros, no hemos entendido el Evangelio. Se trata acerca de la persona, no de lo que la persona produce, de lo cual Él no está en contra de producir lo que Él puede producir, sanidades. Él puede hacer lo que Él quiere hacer y lo ha hecho, pero lo más importante es su persona. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta es, ¿qué hace el mundo? La gente, la iglesia, las familias, cristianos, no cristianos, quien quiera que sea. ¿Qué hacemos cuando la tensión está arreciando y sentimos que se va a reventar el asunto? Sentimos que financieramente nomás no la vamos a hacer. Sentimos que en la cuestión, otra vez, de medicamentos, o en la cuestión de cómo fui criado y ahora de adulto, que no quiero vivir las consecuencias de allá y estamos en este estira y afloja. Sí, cuando estamos en una situación como esa, y nos lanzamos, otra vez, por sentido de supervivencia, por inercia, por incredulidad, por ignorancia, lo que sea, y nos lanzamos a resolver la tensión, es lo que yo pienso que nos metemos en problemas serios. Y uno de ellos es precisamente la foto de esta pareja canadiense, y cuando digo canadiense es porque Europa va a la vanguardia, después sigue Canadá, y yo argumentaría que Estados Unidos está en tercer lugar, en cuestión del secularismo, de la mente, de la perspectiva de la vida que toma decisiones sin un punto de referencia con respecto a Dios, a la Biblia o inclusive a la religión, aunque sea otra religión. El secularismo no tiene ningún punto de partida religioso. Eso implica que esta pareja en Canadá, hace algunas semanas atrás, a finales del mes pasado, ella fue diagnosticada con una enfermedad ya básicamente terminal, una enfermedad en la cual ya era crónica y no había vuelta de hoja, estaba ya, aquí usamos el sistema de hospice, ¿verdad? Cuando la persona ya está en una condición para fallecer. 73 años de matrimonio, están en sus 94, 95 años de edad, 73 años de matrimonio. Ella es diagnosticada y el secularismo es el tipo de contexto donde los gobiernos, y Canadá lo ha hecho, legalizan lo que se le llama el suicidio asistido, donde la persona tiene el derecho ante la ley, ante el gobierno, de pedir que básicamente literalmente le concluyan su miseria, por decirlo así, su sufrimiento. Entonces ella hace la petición y se la garantizan, va a ver a su doctor y dice, ok, preparémonos para hacer esto, lo cual es interesante que pensar que un doctor te va a ayudar a quitarte la vida suena como contradicción de términos, ¿no? ¿No son los doctores que prometieron sanar, aliviar, curar al ser humano? En fin, eso es lo que hablo de una mente un poquito fuera del contexto que realmente debemos vivir. Entonces, lo interesante del artículo es que no es que ella pide ser asistida en el suicidio. Lo interesante del artículo es que él está sano. Él está sano físicamente. Pero ella le dice, yo ya me voy, me van a asistir para irme, quiero que tú vengas conmigo. Y él acepta. Él acepta. Y el artículo es básicamente la entrevista con los doctores, la entrevista ya juntos, la entrevista con un pastor, la entrevista, porque en componente religioso aparentemente, la entrevista con los hijos, las fiestas, las cenas, en fin, el proceso en el cual están hasta que finalmente el artículo llega a ese día en el cual están literalmente acostados en su cama los dos y cada quien tiene su propio doctor y les administran, en este caso, el suicidio y ambos fallecen. Les mostré 3 posibilidades o opciones que la Biblia menciona en cómo salir de este mundo. Una mente secular crea una cuarta opción. Ahora, aquí es donde voy, porque no quiero que piensen que estoy criticando a estas personas. Ustedes podrán decir, es que yo he pensado en el suicidio, o podrán decir, es que mi primo lo hizo, o es que, escuchen, por favor, no cierren su mente a lo que estoy por decir. Ese es mi punto es este. Y este es porque tenemos que hablar de esto. Independientemente de cuál sea nuestra perspectiva del suicidio, qué pensemos y eso, este no es el punto de la conversación, el punto es este. La realidad es que este tipo de actitudes, ya sea en este tema o sea en el tema en cualquier otro tema, no importa, cualquier otro tema que toquemos, pero en este tema en particular, somos una cultura que nos hemos dado a la tarea de tratar de resolver la tensión que la Biblia no promete que va a resolver. La promesa es que tengamos la habilidad de confiar en Dios, no de resolverla. Y cuando la tratamos de resolver y tratamos de navegar la tensión sin un contexto del Evangelio, causa un efecto de dominó
que ni el gobierno, ni la cultura, ni las familias, ni nadie está preparado para navegar. ¿Qué implica ello? Que ahorita pensar en los hijos y en los nietos y en los bisnietos de esas generaciones, nuestros hijos, ¿sí? Van a encontrarse con este tipo de legalidad. Entonces, en el caso de mi hija o de tu hijo, de tu sobrino, que está estudiando ciencias políticas o que quiere ser abogado o que quiere estar en una posición de influencia y le presenten estos casos en legalización de cosas, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ello? Esa es la pregunta. Eso es lo que quiero que hablemos esta mañana. De que en un momento dado lo que está sucediendo es que esas cosas están sucediendo, son eventos reales y causan un efecto dominó que nadie puede detener y que no saben cómo procesarlos. Y yo estoy convencido que la soberanía de Dios es tal que Él no necesariamente aprueba esto, pero Él está en control de las cosas y que Él nos está permitiendo un día como este, cuando estas son conversaciones del diario vivir, ¿sí? Nos está permitiendo que podamos no solamente dar una explicación de lo que creemos y cómo proceso yo una situación como esta, pero también dar una explicación de por qué lo creemos. No solamente lo que creemos, pero por qué lo creemos. Hace 2000 años la situación estaba bastante similar. Y quiero llevarles al Evangelio de Lucas, porque quiero que abran sus Biblias, el Evangelio de Lucas, y quiero que vean una conversación que va a suceder el domingo, creemos esto, no lo dice la Biblia exactamente, pero aparentemente es el domingo de resurrección. Cristo acaba de resucitar, todo está fresquecito. Hace una semana, el viernes anterior, Cristo había entrado a Jerusalén triunfante, las palmitas, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Empezaron las festividades, literalmente centenares de personas habían venido de múltiples países, de múltiples regiones, judíos, y se concentraban en Jerusalén una vez al año para celebrar esta festividad llamada la Pascua. Y la Pascua era la celebración de recordar cómo Dios los sacó de Egipto cientos de años atrás. Y estaban en esa celebración cuando Cristo entra triunfante a Jerusalén. Y en unos cuantos días, cuantas horas, después de haber estado en el aposento alto, repartiendo el pan, compartiendo la copa y diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros será mutilado, esta es la copa que representa la sangre del nuevo pacto. Después de todo eso, Jesús sale obviamente con sus amigos, van al huerto a orar, llega en ese momento el traidor que es Judas, lo toman prisionero, lo enjuician ilegalmente en la noche, no deberían de haber hecho eso en la noche, lo enjuician en la noche, lo van a torturar, en unas cuantas horas es puesto en un madero y eventualmente, literalmente, el Señor dice, ¿cómo dice Él? It is finished. ¿Recuerdan eso? Cuando toma su último y el espíritu se separa de su cuerpo y Cristo va a fallecer. Es domingo en la mañana y Cristo ha resucitado. Y la característica de la resurrección de Cristo es que no hay un solo judío, y eran centenares de ellos, porque la población de Jerusalén, que es donde están haciendo celebración, se cuadruplicaba cada año por la llegada de todos los judíos de todos lados. Y no hay un solo judío sobre la faz de la tierra que, a sabiendas de lo que la Biblia decía, lo que Moisés anunció, lo que los profetas dijeron, nadie esperaba encontrar a un Cristo resucitado. ¿Cómo lo sé eso? Vean la conversación, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, ¿cuál día? El de la resurrección. Todo está fresquecito, está todavía el alboroto, está todavía la confusión entre la gente, el miedo, el temor, todo está así, literalmente está tenso, la cosa está súper tensa, ¿verdad? En otras palabras, me gustaría que la Biblia dijera en Lucas 23:13 que estaban celebrando la resurrección de Jesús porque estaban todos en el conteo. 7, 6, 5, 4, ¿dónde está la tumba? Ya va a salir. Nadie estuvo así, ¿verdad? Nadie estuvo así. Todos estaban bajo la ¿qué? Bajo la tensión, tratando de resolverla, porque en el que habían puesto su esperanza les falló. ¿Cómo lo sé? Vean lo que sucede. El mismo día, dos de los que están bajo la tensión, bajo la presión, bajo no saber qué hacer, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y es ahí donde iban ellos. ¿Y qué iban haciendo? Iban checando los medios sociales, iban conversando en todo lo que decía Facebook y Twitter y Instagram, y ahí están ellos platicando de todo lo que había acontecido, todo el alboroto, toda la situación, toda la gente que había venido, cómo el pueblo cambia completamente con esta celebración de la Pascua. Sucedió que, mientras ellos estaban hablando, checando los medios sociales y discutían, ¿quién se les aparece? Órale, se aparece el resucitado. Y no sé si se han dado cuenta de esto con respecto a Jesús. Cada vez que Jesús se aparece en un lugar, o en un hogar, o en una iglesia, o en una vida, todo cambia. ¿Se han dado cuenta de ello? Yo argumentaría esto. La evidencia que Cristo no está presente en un hogar, en una familia, en un matrimonio, es cuando la fe, cuando el estilo de vida se ha domesticado. ¿Saben lo que es la palabra domesticar? Cuando tienen un animalito que está hecho para la vida
de allá agresiva, y lo domesticamos a la casa. En los circos, ¿han visto los tigres, los leones, cómo los domestican? Es anormal que veamos a un tigre que no haga lo que los tigres hacen. Entonces, cuando la fe se domestica, cuando la fe se pone en ese contexto, es una evidencia que Jesús no está. Cuando Jesús es presente, todo cambia. Y no solamente Jesús, acuérdense que este es Jesús el resucitado. No es nada más Jesús el que caminó en el agua, por el agua. No es solamente Jesús que resucitó a personas. No es el que alimentó a los 5,000. Este es otro diferente Jesús, ¿me explico? Se aparece y se les acerca y comenzó a caminar con ellos, de tal manera que ellos no tuvieron la habilidad de ¿qué cosa? De reconocerlo. No estoy seguro por qué no lo reconocieron, pero mi pensar, y otra vez porque estamos especulando, yo tengo la impresión que Jesús físicamente cambió un poquito, que no era el mismo que habían visto por 3 años y medio o 33 años en el mundo. No estoy convencido de ello porque la Biblia no dice nada, pero tengo esa impresión. De tal manera que sus ojos estaban velados. Dice la palabra de Dios que vienen discutiendo en el camino. ¿Qué dicen los medios sociales? ¿Qué dice Facebook? ¿Qué textos están recibiendo? Y ellos se detienen. Y su primera reacción es ¿qué? Están tristes. ¿Por qué otra vez? Porque nadie esperaba que Jesús resucitara. En otras palabras, ellos habían puesto su confianza en Cristo, pensando y asumiendo que Él iba a resolver la tensión de la vida. Y cuando Cristo no lo hizo, estaban tristes. De tal manera que dice él, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dice, en otras palabras, él está preguntando qué es lo que discuten, de qué hablan entre ustedes, está triste, y en su tristeza uno de ellos responde y dice, ¿eres tú el único visitante? Porque por centenares venían. Todos estos judíos que fueron dispersados, se le llama la diáspora, que fue lo que sucedió en el 586, en el 722, cuando los asirios conquistan Samaria y los llevan esclavos, cuando los babilonios conquistan Jerusalén, los llevan esclavos. Esta expansión de los discípulos, conforme ellos se quedaron en otros países, en otros reinos, cada año venían a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y vienen por centenares. Entonces está diciendo, tú eres el único forense, tú eres el único, te ves judío, caminas como judío, tienes un acento de judío, probablemente hueles como judío, pero eres el único en todo Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente. Están preguntando ellos. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Jesús haciendo la pregunta. ¿Qué? ¿Les ha pasado que están en un lugar donde están hablando de ustedes y ustedes están presentes? ¿No les ha pasado eso? Como diciendo, espérame. Están hablando de mí, aquí estoy yo. O sea, pueden hablar de mí cuando yo no estoy, pero están hablando de mí cuando estoy yo. Y dice Jesús, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo de Jesús, empiezan a explicar, eso es lo que ha pasado. Que Jesús de Nazaret era, ¿qué cosa? ¿Quién era Jesús? En el contexto del Antiguo Testamento, que es la Biblia de ellos, el profeta no es necesariamente o exclusivamente, lo cual hoy en día hay doctrinas completamente erróneas que usan al profeta como aquel que predice el futuro. El profeta era simplemente aquel que hablaba con autoridad una renovación o una regeneración o una restauración del presente. ¿Cómo sé eso? Porque por eso los mataron a los profetas. Porque los profetas decían, regeneren sus vidas ahorita, ¿me explico? Enderecen sus caminos ahorita. Y obviamente el pueblo de Israel hizo caso omiso. Entonces Jesús entra en esa categoría donde el punto es esto. Eso es lo que están diciendo ellos. Este Jesús del cual tú no has escuchado, están diciendo los dos que caminaban, a Jesús. Este Jesús que tú no has escuchado, Él era poderoso en obras y en qué más. En otras palabras, lo que está diciendo esto, Jesús hablaba con la autoridad que tú y yo ahorita le ponemos a este libro. Porque esta es la profecía de Dios, ¿verdad? Obviamente no existe este libro en ese tiempo todavía, está escribiéndose, pero están diciendo, es que Él era poderoso en obras, poderoso en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces ponen y entienden que la categoría o la etiqueta de Jesús es aquel que califica como profeta, pero en el versículo 20 es donde viene simplemente a explicar qué es lo que implica. Siendo él jefe, siendo él el profeta, siendo él la autoridad, dice, el problema con ello, otra vez hablando de estos discípulos, es que los jefes de los sacerdotes y nuestros mismos, ¿quién más? Gobernantes. Después de que se dieron cuenta que Jesús hablaba como profeta, con poder y sus obras, es el tipo de persona que no solamente levantaba un paralítico, pero decía, tus pecados se son perdonados. O sea, en otras palabras, Jesús hablaba no solamente como que si Dios hubiera descendido para... Jesús no solamente era un rabino que hablaba de Dios, Jesús era Dios que enseñaba. ¿Sí ven la diferencia?
Había muchos rabinos, muchos maestros que enseñaban la Biblia o de Dios, pero por primera vez estaba Dios entre nosotros. ¿Y qué es lo que hacía? Él enseñaba, era un maestro. Y por eso es que está diciendo, es que los jefes de los sacerdotes y nuestros mismos gobernantes lo entregaron para hacer, ¿qué cosa? En otras palabras, no era suficiente, no fue suficiente, están hablando ellos, narrando esto a Jesús. No era suficiente que lo mataran. Los jefes de los sacerdotes y los gobernantes tenían que asegurarse que la muerte de Jesús lo presentara a él como un maldito. Porque de acuerdo al libro de Deuteronomio, es maldito el que literalmente está colgado en un madero. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué era necesario ello? Porque ese Jesús de Nazaret, ese Jesús es el que amenazó a todos ellos cuando él literalmente dijo, ¿ven ese templo? En 3 días no quedará, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra, y yo voy a ser el que lo va a levantar ese templo. En otras palabras, el problema con Jesús no era nada más lo que enseñaba, es cómo enseñaba y qué es lo que decía. Y por ello es que ellos no se conformaron en simplemente matarlo, sino que tenían que matarlo como un maldito, como alguien que estaba blasfemando el nombre de Dios. Y por lo tanto, lo van a crucificar. Y es ahí donde ahora ellos simplemente dicen, y esta es la razón por qué estamos cabizbajos, por qué estamos deprimidos y por qué es que ellos hablando a Jesús, tú no tiene sentido que no tiene sentido que no entiendas lo que está pasando, porque ahora nosotros, los cuales como nación, como hombres, como personas y como aquellos que lo seguimos, porque da la impresión que eran seguidores de Jesús, que eran de sus discípulos, ¿sí? Nosotros, ¿qué cosa? Mantuvimos la esperanza. Ahora, ¿qué es lo que está implicando aquí el historiador Lucas cuando dice abrigamos la esperanza? Es que la han perdido. ¿Me explico? Ya no tienen esperanza. Entonces, lo que quiero que piensen es esto. Esas personas, tristemente, lo que estamos encontrando aquí es una transición donde a la luz de la Biblia, la palabra esperanza, a la luz de la Biblia, en el contexto de Cristo, la esperanza es traducida como certidumbre o certeza. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando Pablo habla de la esperanza que tenemos en la resurrección de nuestros cuerpos glorificados en Corintios 15, la semana pasada, no está hablando de lo que en inglés se le llama wishful thinking. ¿Saben lo que es wishful thinking? El lunes, el martes, no recuerdo, andaba en Houston. Y el problema con ir a Houston ese día, que yo no sabía y porque no lo sigo de cerca, es que fue el juego de apertura y de entrega de anillo de los Houston Astros, porque ganaron la Serie Mundial el año pasado. Entonces el primer juego de la temporada es cuando los coronan, los reconocen. Así es que mi ida a Houston fue extremadamente dolorosa, no por los Houston Astros, porque no me interesa el béisbol, pero porque me tardé 2 horas y media en cruzar Houston. Porque el estadio de béisbol está en el centro de Houston, donde yo tenía que pasar. Así es que fue un tormento, 2 horas y media a vuelta de rueda, porque el tráfico estaba increíble. ¿Qué es el punto? De que esa coronación de los Houston Astros tienen la esperanza, el wishful thinking, de que esta temporada que ya empezó, ellos vuelvan a coronarse. ¿Me explico? Pero ¿es por seguro que van a ganar otra vez? ¿Tienen la certeza que van a ganar otra vez? Es muy difícil ganar 2 veces o repetir un campeonato en cualquier deporte. ¿Sí me explico? Ok. Estos discípulos se han movido de esperanza o wishful thinking, ¿sí?, después de haber tenido la certeza. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque ellos pensaban que Cristo era el que iba a hacer ¿qué cosa? El que políticamente, gubernamentalmente, en la cuestión de influencia, en la cuestión económica, en la cuestión política y social, Jesús iba a redimir a Israel. El problema es que Él lo anunció desde un principio y se los dijo miles de veces, y el Antiguo Testamento habla acerca de esto. ¿Sí me explico? De que la redención de Israel no iba a ser en cuestión política, no iba a ser en cuestión ni siquiera religiosa, no iba a ser en cuestión de que, otra vez, de que Cristo no iba a venir a resolver la tensión. ¿Me explico? Cristo venía a restaurar un reino que usa la tensión para promover su voluntad. ¿Sí ven la diferencia? No es más, Cristo no prometió que Él iba a redimir a Israel, donde Él iba a resolver la tensión de esclavitud y de abusos, y donde estaba lo que en inglés decimos taxation without representation, donde tienes a los recaudadores de impuestos como Mateo, que son tu propia gente, abusando de ti, de tu propia gente. ¿Me explico?
Cristo no venía simplemente a hacer una justicia cívica o social o en el matrimonio o mejorar la condición económica de la gente. Cristo venía a hacer algo nunca antes hecho, de tal manera que en ese contexto de disfuncionalidad y de que tratan de que Cristo resuelva la tensión, ellos concluyen, es más, ya hace 3 días, no 1, no 2, no 3, pero son 3 días en los cuales esto sucedió, que lo crucificaron, que los jefes, que los sacerdotes, que los gobernantes lo crucificaron y que ahora Él está muerto. En la cultura judía, esa es la mentalidad judía, en la cultura judía tradicionalmente ellos siempre creyeron que cuando el espíritu sale del cuerpo y muere la persona, en un contexto de 1, 2, 3 días, cuando mucho 3 días, el espíritu anda ahí cerquita de ellos. Y hay la posibilidad de que regrese y la persona experimente no una resurrección, pero una ¿qué? Resucitación. Entonces, cuando están diciendo que ya hace 3 días, están diciendo, se nos está acabando el tiempo. ¿Ven la diferencia? En lugar de estar esperando la resurrección, esperaban ¿qué cosa? La resucitación. ¿Por qué? Porque lo que querían era un Mesías que les resolviera la tensión. Y obviamente ese nunca fue el propósito de la venida de Cristo. De tal manera que simplemente tienen algunas mujeres que sigue narrando Lucas, el historiador, que vinieron a ellas y nos dejaron asombrados a nosotros porque las recibimos, porque esta mañana muy temprano, por eso dijimos que es el domingo de resurrección, sí se fueron al sepulcro. Y cuando ellos las mujeres no hallaron su cuerpo, es cuando ellas volvieron a nosotros y nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijo que Él está vivo. Ahora, me encantaría que aquí terminara la historia y que el próximo versículo, el 24, dijera, y cuando llegaron ellas y nos predicaron el evangelio, todo cambió. Y ahora creemos en el resucitado. No es así la historia. Vean lo que sucede. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres. Pero, ¿cuál es el problema? Que somos una generación que a menos que lo veamos, lo escuchemos, lo olemos, lo podemos probar o lo podemos sentir, no vamos a creer. Estamos basados en nuestros sentidos. Solamente creemos lo que es basado en lo natural. Por lo tanto, dice él, Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Automáticamente. En otras palabras, hay un momento en que en el diálogo Jesús lo va a terminar y va a decir, enough, basta de esto que me están diciendo. Todo ese tiempo Jesús está escuchando, ha estado escuchando, y Jesús llega un momento en el cual detiene la conversación y simplemente les habla. Lo que quiero que esta mañana reconozcamos en lo que estamos por leer que Jesús les dice, es que por primera vez en la historia de la humanidad, han recibido muchos mensajes, pero por primera vez es el mensaje ¿de quién? De un Cristo resucitado. Esto es diferente. En otras palabras, ya lo reconocieron como profeta, ya reconocieron que hablaba con poder, que hablaba con autoridad, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron alimentar a 5,000 personas, o probablemente 15,000, 20,000, no sabes cuántos realmente eran. Lo vieron hacer prodigios y milagros. Pero por primera vez, Cristo va a darles un mensaje que literalmente es post-resurrección. Nunca antes visto. Esa es una de las cosas que a mí me llaman la atención y me encantan verlas, porque me recuerda cuando Dios le provee a Adán a su esposa. Eso es lo que quiero decir. Cuando Dios provee a Adán su esposa, a Eva, Dios le proveyó a Adán algo que él no sabía que necesitaba. En cuestión de compañerismo, en cuestión de esa relación íntima. Y es lo que está pasando aquí. Literalmente Cristo está por dar un mensaje, pero en este caso no es el mensaje en sí, aunque es importante, lo vamos a ver, pero es quién está dando el mensaje. Y quien está dando el mensaje es no solamente el Mesías o un Mesías, no es solamente el Hijo de Dios, no es solamente el rabino, no es solamente, pero por primera vez es un hombre que ha vencido la muerte con poder y su no resucitación, pero su resurrección le da la habilidad de tal manera que el mensaje que Él le da es un mensaje el cual no invita a que la persona mejore su condición. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y si lo que quieres es mejorar tu condición, te puedo dar algunas recomendaciones de iglesias donde predican ese evangelio. Pero lo que Cristo les dice, lo primero que les dice, cuando el mensaje viene, no solamente de alguien que conoce, no solamente de alguien que puede hacer prodigios y milagros, pero alguien que venció el problema del ser humano, es aquel que inicia las buenas nuevas del evangelio con malas nuevas. Y lo primero que dice es que ustedes son, ¿qué cosa? Tardos
El problema de ustedes no es que el gobierno romano está en control todavía. El problema de ustedes no es que me vieron, aunque todavía no saben que es Cristo, que me vieron en un madero y que me hizo ser maldito entre los hombres. El problema no es la circunstancia o el temor que tienen o que están amedrentados o cabizbajo. El problema de ustedes es que el corazón de ustedes está lejos de mi Padre. Ese es el problema. Yo sé que buscas consejería en tu matrimonio, yo sé que oras por tus hijos, yo sé que la nación necesita ayuda, yo sé que la situación está deplorable, pero el problema de esta nación no es el liderazgo que tenemos, es el corazón del ser humano que inicia contigo e inicia conmigo. Ese es el problema. Lo cual obviamente cambia la conversación, porque dice, son tardos de corazón, lo cual los hace tardos para creer. Y aun cuando todo lo que les he dicho, todo lo que les mencionaron, ¿quién se los mencionó? Sí, la depravación del corazón de ustedes, está diciendo Jesús, fue tal con respecto a los profetas, que unos cuantos capítulos antes, cuando Él está por entrar a Jerusalén, Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus... En otras palabras, el problema del corazón del hombre no es que está en la oscuridad. El problema del corazón del hombre es que amamos las tinieblas. Ok, escuchen lo que acabo de decir. El problema no es que estamos en la oscuridad. El problema es que amamos la rebeldía ante Dios. Nos deleitamos en vivir literalmente comprometidos al pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que es una bofetada a estos hombres, porque ¿de dónde venían? Venían de celebrar ¿qué cosa? La Pascua. Venían de cumplir con su vida religiosa y pura, y como ellos tenían todo en orden y bien programado, ¿me explico? Hicieron su check. Ya el domingo fui a la iglesia, es que más vale que me bendiga porque ya diezmé, porque me porto bien, porque... ¿Sí? ¿Captamos lo que está pasando aquí? Es una bofetada. Es una bofetada a esos hombres que literalmente Cristo merecía ser merecían crucificarlo otra vez, porque no se calla. Sigue hablando cosas que no tienen sentido. ¿Me explico? Ese es Cristo. De tal manera que este mensaje es el mensaje que Jesús está diciendo: el conocimiento de la Biblia existe exclusivamente para desarrollar no tu sabiduría. Y quiero que seas sabio, quiero que hagas mejores decisiones, pero el conocimiento de la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, que es la Biblia de ellos, es para que adoptes la sabiduría de ¿quién? ¿La sabiduría de quién? No necesitamos una generación de hijos que sean más sabios, unos hijos que sean más prudentes, que sean más cautelosos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hijos que sean consumidos, que literalmente sean destruidos, que sean, la palabra en inglés es disturb, que literalmente se les mueva completamente por dentro la esencia y se enamoren de la sabiduría, no de ellos, la sabiduría de quién. De tal manera que la perspectiva de la vida cambia completamente. Es el tipo de mentalidad que en lugar de pensar, ¿tengo qué? Es el tipo de persona que dice, oh, ¿realmente puedo hacerlo? Si es el bautismo, si es la membresía, si es lo que sea, tengo que leer la Biblia, en lugar de decir, oh, tengo acceso a la Biblia. Wow, qué bendición. ¿Sí ven lo que está pasando? El mensaje de Jesús es tan radical que la próxima semana, si regresan, les voy a seguir continuando la historia porque tenemos que acabarla aquí. Voy a seguir predicando los mismos siguientes versículos. Estos dos hombres, por lo que acabamos de leer y lo que vamos a leer, de este encuentro con Jesús, van a regresar a Jerusalén, iban rumbo a Emaús, van a regresar al aposento alto donde estaba el grupo de cobardes. ¿Recuerdan que eran unos cobardes? Suicidios, abandonos, negar. Lo sacaron a Cristo, lo sacaron de su grupo. Tenían un grupo de texto donde se mandaban textos todos los días, todos en grupo. Va para afuera Cristo. De Facebook lo sacaron, lo bloquearon. No vayan a decir que somos parientes de este cuate y nos vaya como él. ¿Me explico? Están acobardados en el aposento alto. ¿Recuerdan eso? Y esos hombres van a regresar. Y van a regresar al aposento alto y van a dar el mensaje de que el gobierno romano no ha cambiado, la condición política y social de Jerusalén y los judíos no ha cambiado. Lo que ha cambiado ¿qué cosa? Nuestro corazón. Algo nos ha pasado. Escuchen lo que te voy a decir. En esa entrevista entre estos hombres y los discípulos en el aposento alto, obviamente la aparición de Jesús se les va a aparecer más adelante, ¿verdad? Va a comer con ellos. Eventualmente en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Pero esto que estamos leyendo es la base del sermón y la enseñanza de los discípulos el resto del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sé? Lean el capítulo 2, lean el primer sermón de Pedro.
y está basado en todo lo que acabamos de ver. Mi oración y mi plegaria ante Dios esta semana ha sido que nuestro encuentro con Cristo, nuestra experiencia personal con el resucitado, en esta mañana, en este lugar, sea el fundamento de lo que nuestros hijos predican. De que no solamente nos conformamos a decir a los hijos, es que tienes que leer la Biblia, es que busca al Señor, ve a la iglesia, ¿sí? Porque en un momento dado esto sigue siendo la verdad, pero esta verdad ha sido confiada en nosotros de tal manera que vayamos al aposento alto. Cuando esa generación de hijos, de nietos que no saben qué hacer y están confundidos, es por el ejemplo que les hemos dado de cómo hemos vivido esto, cómo lo hemos experimentado de una manera personal, donde no hay más excusas, donde literalmente estos hombres, observen lo que sucede, es aquí donde Cristo les dice, esta es la prueba de lo que te estoy diciendo. ¿No sabían ustedes? ¿No recuerdan que el Cristo tenía ¿qué cosa? En otras palabras, dejen de pensar que aquí la promesa fue dejar de sufrir. La promesa fue que el sufrimiento de tu vida iba a ser el preámbulo para que conocieras ¿qué cosa? La gloria. Y cuando Cristo sufrió, su sufrimiento no fue solamente para que tú tuvieras la habilidad de recibir perdón, lo cual es extremadamente importante, que seas perdonado. Pero el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento que fue necesario para ser imitado. La diferencia entre la persona que trata de resolver la tensión, ¿sí? La persona que trata de simplemente en un momento dado tratar de resolver el problema, y la persona que entiende que el sufrimiento es para reconciliación, para crecer en madurez, es la persona que eventualmente su pasión no es simplemente ser perdonado, lo cual es importante, pero es como en el matrimonio. Eso lo he dicho anteriormente. En mis 20 años, casi 21, en julio van a ser 21, wow, ya se me ha olvidado. En julio son 21 años de matrimonio. Ha habido varias ocasiones, más de las que yo quisiera aceptar, que yo he tenido que pedir esto a mi esposa, porque de repente hago cosas que, obviamente, varones, ¿saben de qué estoy hablando? A ver, no me dejen solito por aquí, ¿verdad? ¿Sí saben de qué estoy hablando, verdad? Pero aquí está el punto, escuchen. La razón que yo le pido perdón a Areli no es porque soy pastor y porque tengo que predicar el domingo y cómo predicar cuando la esposa está, pastor, ¿dónde dormiste el sábado? No, pues dormí abajo en el mueble con Chucho. No, es obvio que tengo que predicar lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí está el punto. La razón que yo pido perdón a Areli no es simplemente para evitar conflicto, estira y afloja con Areli. ¿Cuál es la razón que pido perdón a Areli? Porque el perdón lo que me da es Areli. ¿Sí ven lo que está pasando? Aquí el punto es ella. Aquí la que me interesa no es que estemos bien o que no tengamos problemas. A mí me interesa la persona. Entonces el perdón de tus pecados tiene que ser para que en un momento dado tú puedas disfrutar ¿a quién? A la persona. E inclusive, escucha esto, si esto que hemos hablado de tu crecimiento o tu desarrollo en similitud a Cristo lo estás evitando, eventualmente tu necesidad de comunidad no va a desaparecer, simplemente que vas a venir a la relación equivocada. ¿Me explico? Porque esto es inevitable. Todos tenemos necesidad con alguien o con algo. La invitación esta mañana es que simplemente entendamos que si vamos a ser la generación que no solamente vamos a ser perdonados, pero que deseamos a la persona que nos perdona, entonces esta mañana tenemos que comenzar. No está diciendo nada más mejora, o no está diciendo simplemente continúa, pero continúa de una manera mejor, o no, está diciendo comienza. ¿Por qué? Porque no lo han hecho. Es lo que está diciendo. Ustedes que son judíos vienen de celebrar la Pascua desde que estaban chiquitos, toda la vida la han celebrado, pero se les ha olvidado que hay que empezar con la enseñanza de ¿quién? Hay que continuar con la enseñanza de ¿quién? En otras palabras, si vamos a ser la generación de hombres y mujeres que vamos a literalmente llevar a nuestros hijos no solamente una vida de perdón, pero una vida de una reconciliación con Cristo, tenemos que iniciar con Moisés, con profetas. Es por eso que en sus boletines se encuentran cosas como estas. Encuentran cosas como estas que lo que están haciendo es promoviendo oportunidades para que conozcan de Moisés y los profetas. Conferencias. Queremos que profundicemos nuestro conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque observen el conocimiento de la Biblia. El conocimiento de la Biblia es para que demos ¿qué cosa? Esto requiere una explicación. Esta es una oportunidad grandísima
para predicar este mensaje y dar una explicación, que la explicación es de el todo, de todas las cosas. ¿De quién? De la Biblia. ¿Hasta quién? El punto es Cristo. Y yo estoy convencido que, doloroso y vergonzoso que son estos ejemplos que estamos viviendo, muchos de nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en cuestión de un suicidio asistido en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra vida relacional, en la crianza de los hijos. Estamos suicidando la relación y la presencia de Dios en el hogar. Cuando se nos olvida que tenemos que diariamente iniciar con Moisés, continuar con los profetas y tener la habilidad de dar una explicación.